los pinchazos, el temor que había a principios del año pasado era la inflación, que empezaba a golpear tanto en los países centrales como en los países subdesarrollados como de América Latina y otros. Hoy en día el problema es otro, y es que se generó un estado de pánico que tuvo mucho que ver con ciertos hechos. Por ejemplo, el 16 de septiembre fue un hecho muy importante, fue cuando la Reserva Federal comenzó, y Inglaterra, a defender a los bancos, a ciertos bancos que estaban en dificultad, a empresas, bancos de inversión, pero en septiembre el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro y la Reserva Federal resuelven dar un ejemplo, es decir, no más. Y ahí fue cuando apareció, dejaron caer a Lehman Brothers, uno de los grandes bancos de inversión. Esto tuvo un boomerang muy negativo, porque la caída de este banco de inversión de tantas fuerzas trajo como consecuencia un pánico generalizado que se extendió en forma dramática. Los 3 meses más dramáticos, digo, de la historia del capitalismo, yo creo que están en el año 29 y en esos meses que van después del 16 de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre fueron meses realmente muy, muy malos en todas partes, y eso explica un poco el pánico. Ahora, junto con el pánico apareció otro fenómeno que es importante destacar, y es que no hemos tenido nunca en la historia contemporánea tanto intervencionismo de los estados para salvar situaciones. Los bancos centrales emitieron todo lo que necesitaban los mercados, los estados comenzaron a intervenir comprando bancos, participando en el capital, comprando lo que llaman ahora activos tóxicos, es decir, dando líneas de crédito para que se pudiera expandir el crédito privado, pero de todas maneras todo eso no da señales de salir al encuentro de algo que está en la base de todo esto. Lo que se quebró ha sido la confianza. En el fondo lo que hemos tenido es un quiebre fundamental de la confianza en el sistema como tal, la desconfianza que los bancos mantuvieron entre sí, tuvo restringido el crédito durante un buen tiempo, ahora comienza a moverse nuevamente, pero de alguna forma lo que hemos tenido es, junto con ese pánico, un hecho nuevo, positivo, es que los gobiernos han dado cuenta que esto no es broma y que hay que intervenir y a fondo, intervenir pase lo que pase y pese lo que pese. Eso todo, que está muy bien en el corto plazo, genera preocupaciones al futuro. Hay que ver qué se hace con esa inmensa masa de recursos que están hoy recorriendo el mundo. El momento más importante, diría, de esa capacidad de reacción colectiva la tuvo la reunión del famoso G20, el grupo de los 20 países que forman este colectivo de 20 países que representan el 80 o más por ciento del Producto Mundial, así que es representativo del mundo actual. Esa reunión del G20, que con ustedes España participó y que de alguna manera continuará ahora en abril en Londres, es una demostración de que ese pánico fue enfrentado por un intervencionismo estatal que nunca habíamos visto, positivo, pero que no está dando resultados. El enfermo no responde a los antibióticos que se usaban tradicionalmente en enfrentamiento de estas crisis. A mí me tocó, por mi trabajo en el banco, estar en todas las crisis de los años 90, desde la crisis mexicana de enero del 95 hasta la crisis argentina y uruguaya del 2001-2002. Siempre había preocupaciones, obviamente, con respecto al contagio. Yo vivimos intensamente la crisis asiática, la crisis de Corea, de Taiwán, de Tailandia, en fin. Vivimos la crisis rusa. Había fenómenos de contagio, pero lo que pasa es que el organismo tenía ciertos sectores enfermos, pero no estaba bien. Entonces, claro, no se hacía pie en el Fondo Monetario, en la ayuda del Tesoro. Pero hoy en día todo el mundo está poniendo problemas y eso es lo que hace la cosa más complicada. Bueno, esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la que estamos viviendo ahora. Yo creo que el pánico comienza más o menos a controlarse en el sector bancario, más o menos, porque esto todos los días, es lo que digo hoy, mañana de repente los hechos lo niegan. Pero yo creo que estamos en la parte más difícil de todas ahora, que es el tema de la recesión. Hoy prácticamente todos los países de la OECD están en recesión, con crecimientos del producto negativo, y con perspectivas negativas, porque esto que esta caída de las bolsas, que ustedes viendo hoy de mañana cuando uno oye la radio se encontró que cayeron dramáticamente en Asia,
Esto lo que está diciéndonos es que los empresarios, la economía está viendo que las cosas van a peor y no a mejor. Es decir, la bolsa tiene un sentido de indicador más que otra cosa. De indicador. Ahora, lo de las bolsas significa, por supuesto que afecta a los grandes poseedores de acciones, pero también afecta indirectamente a la masa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, buena parte de los sistemas de pensiones se basan en fondos privados, y esos fondos privados están invertidos en una buena cantidad en acciones, de manera que la gente se siente frente al peligro de que esos fondos no lo amparen en el momento de su vejez. Y eso lleva a otro elemento que complica más la cosa, que es la retracción del consumo. Los consumidores están en este momento, de alguna forma, sintiendo el impacto y comienzan a prevenirse. Entonces, por más que muchas veces se inyecten recursos, la gente lo que hace es ahorrarlos, ponerlos en el banco por las dudas, a ver qué pasa. Entonces, esa es un poco la situación de la recesión complicada que tenemos en este momento, que nos complica la vida. Yo les voy a contar un poco, eso es lo que ustedes ven aquí, es Europa, es Estados Unidos, es Japón, qué pasa en el resto del mundo. Los chinos están sintiendo en este momento que está mordiendo fuertemente la crisis mundial, porque los chinos tenían una economía abierta al mundo, que dependía fundamentalmente de la dinámica de las exportaciones se han derrumbado y eso trae como consecuencia una caída del producto en ese país. Los chinos están viviendo un momento difícil en ese sentido, van a crecer 6%, no sé, algunos dicen que menos, algunos dicen, pero ese crecimiento que es bastante menor que el que tuvieron históricamente en los últimos 20 años, produce un fenómeno de gran impacto porque genera en las ciudades el desempleo. Las ciudades que se habían alimentado con los grupos que venían del campo, de la miseria del campo, para pasar a vivir una miseria un poco menor y poder convertirse en fuente de recursos para sus familiares en el campo, se está rompiendo. Y ustedes ven ahora la emigración hacia la vuelta al campo de las masas obreras que trabajaban en las ciudades con el cierre masivo de empresas y la reducción del trabajo. Eso genera problemas sociales complicados, cosa que bien saben en este momento los dirigentes de ese país. ¿Qué pasó con nosotros en América Latina, donde yo me muevo con un poco más de comodidad? En América Latina vivimos en los últimos 6 años un periodo de euforia muy grande. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por varias cosas. Primero porque nos empezó a ir bien afuera, los chinos empezaron a comprar soja, empezaron a comprar trigo, empezaron a comprar hierro, cobre, en fin, energéticos. De alguna manera, América Latina, que tiene una dotación privilegiada de recursos naturales, comenzó a sentir el impacto de una demanda externa muy vigorosa que venía sobre todo del mundo asiático. En segundo lugar, teníamos también nosotros el hecho de que aprendimos mucho, después de tantos errores cometidos, a manejar mejor la economía. Entonces, la mezcla de estas dos cosas fue una mezcla áulica, ¿no? Porque se dio por una parte un mundo externo que nos era favorable y una capacidad de gestión interna mucho más profesional que en el pasado. Eso provocó una subida espectacular de las economías. En los últimos 6 años hemos crecido 5% en promedio, en algunos países 9%, en mi propio país, Uruguay, este año ha crecido el año pasado 11%, una cosa históricamente parece de fantasía, lo hizo. De repente viene el ciclo internacional. Todavía no estamos convencidos que las cosas van mal. En general, América Latina todavía se piensa, no, si estamos... Claro, cuando uno creció al 11% y está con un bienestar, es muy difícil pasar al pesimismo. Entonces la gente, yo estuve en Uruguay ahora a fin de año y me decía la gente, no, pasa que vos venís de Europa. Entonces, sí, claro, pero que pasa que Europa está en este planeta, pero nosotros también estamos en el planeta, no es que estemos fuera de... Entonces, todavía hay un optimismo un poco irreflexivo. Pero tenemos el impacto en la economía. Además, en América Latina se están sintiendo otros impactos importantes, por ejemplo, la pérdida de apetito de las inversiones privadas de afuera. La gente, hoy en día, las grandes empresas españolas se cuidan de seguir invirtiendo y te hacen bien. Además no tienen recursos para invertir porque no hay crédito. La falta de crédito también se siente en América Latina. Muchas empresas se financiaban en Nueva York porque el crédito era más barato, la economía estaba bien, tenían acceso al crédito generoso. Hoy en día eso no es así. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos también un impacto grande.